Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra sexta sesión de 7 acerca de este tema de cómo terminar con la desnutrición y la anemia infantil, con énfasis en esta acción desde la comunidad, el distrito, la provincia, para luchar contra la desnutrición y la anemia. Hoy día vamos a repasar brevemente primero lo que vimos en la sesión quinta, cuando la Remurpe nos presentó cómo ven ellos las funciones de un alcalde y de una municipalidad respecto a distintos aspectos que tiene que cumplir. Y hoy día tenemos como tema las fuentes de financiamiento para combatir la anemia y la desnutrición infantil. Vamos a contar con la participación de la doctora Nelly Guamaní, coordinadora de convenio de apoyo presupuestario del Ministerio de Economía, quien nos va a precisar y comentar más estos temas. Yo solo quisiera entonces dar la bienvenida entonces a la doctora Guamaní, dar la bienvenida a Diana Prudencio, directora general de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y a la licenciada Beatriz Quispe, de la Dirección General de la Promoción de Salud a las Personas del Ministerio de Salud. Con ellas tres vamos a tener entonces la tercera parte, que es el panel, en la cual se pueden discutir, y felizmente tenemos a estos tres ministerios, yo diría. O sea, está Salud, con el que hemos venido dialogando todos los temas y que tiene todos estos temas que hemos venido discutiendo, de desnutrición, de anemia, del enorme daño que causa si hay niños con esos problemas. El MIDIS, que ha venido haciendo la función de articulación entre distintas cosas, con Incluir para Crecer, es más bien una estrategia que trata de que todos esos programas articulen, y ahora la doctora Guamaní nos va a presentar entonces cómo todo eso también se ve desde el lado de financiamiento. Quisiera mostrarles entonces muy rápidamente algunas cosas relacionadas con nuestra sesión de hoy día. El tema, como ya hemos comentado, es este financiamiento del combate. En la sesión 5 estuvimos viendo que las municipalidades sí pueden hacer mucho para combatir la desnutrición y la anemia, porque tienen un múltiple rol. Quizá esa función de coordinación y de promoción de las municipalidades es enorme, a veces no la ejercemos. También la inversión y la auditoría y seguimiento. Digamos, en algunos casos vamos a comentar cómo a veces tenemos datos de solo algunos niños, y en una municipalidad faltan un grupo de niños. Esos grupos de niños es imposible hacerlos del nivel nacional o del departamental o hasta del provincial. La única forma es que a nivel de un distrito, aún ahí, centro poblado por centro poblado, logremos ir conociendo mejor nuestro territorio y reconociendo a nuestra población. Esa función entonces de alcaldes, de regidores, de funcionarios, para asegurar el bienestar de las gestantes y de los niños menores de 5. Es importante, lo primero será conocerlos entonces, ¿no? Estar cerca de ellos, saber cuántos somos y después preguntarnos cómo están y qué podemos hacer para mejorar el conjunto de condiciones que afectan y que producen, por ejemplo, la anemia y la desnutrición. En la sesión pasada nos habló el alcalde de Mazán y nos comentaba cómo ellos sí ya están llegando a 100% de registro. Eso me parece una maravilla. A partir de ese 100% de registro, ya mejoran todos los registros. Hoy día también quizás se va a comentar cómo desde el certificado de nacido vivo al principio, hacia el padrón nominado, y de ahí al seguimiento niño por niño para asegurar que ojalá todos estén sin anemia, pero si no, preguntarnos cuántos con anemia leve, moderada o severa, y a partir de ahí prevenir y prevenir mucho, porque los daños en la etapa temprana, hemos visto, son irreparables, ¿no? O son reparables a unos costos que no podemos cubrir. Yo quisiera nomás recordar entonces de nuestras sesiones anteriores esa importancia de combatir la desnutrición y la anemia. Tanto la desnutrición como la anemia son cosas que afectan severamente. Yo quisiera recordar este gráfico que nos mostraron de la resonancia. Yo sé que lo hemos repetido otra vez, pero me parece importante. Resonancia del cerebro de un bebé con severa desnutrición a la izquierda, ¿no? Y cómo mejora con solo 3 meses de atención de vida. Eso quiere decir que cada día, cada mes es importante. No es que ya tiene desnutrición, ya tiene anemia y qué vamos a hacer, sino a los 3 meses de atención, y eso también lo tiene Salud en sus protocolos, yo puedo haber eliminado la anemia en aquellos niños que tienen anemia leve.
es completamente posible. Yo creo que eso debería incentivarnos a que cada día se hagan mejoras, cada mes se hagan mejoras. Vamos a ver ahora, y recordando el tema de la anemia, un pequeño video que nos recuerda, varios preguntaban la vez pasada, cómo se hace este dosaje de hemoglobina que nos permite definir si un niño tiene anemia o no. Felizmente nos han preparado un video para recordarnos cómo es eso y poder acostumbrarnos a la idea de que ese es parte de los procedimientos regulares que debería estarse haciendo desde el principio, desde la infancia. Adelante con el video, por favor. Como hemos visto en el video, otra vez nos reitera la importancia de este momento de los 6 meses, que es un momento preventivo, pero miren la cantidad de insumos y de personal que se requiere para hacer eso bien. Eso demanda recursos, y en este caso son recursos públicos, que tenemos que cuidar y tenemos que usar, ¿no es cierto? O sea, es enorme el esfuerzo que tenemos que hacer todos, es enorme el esfuerzo que tiene que hacer la sociedad a través del Estado. Y es por eso que hemos estado pidiendo que nos fijemos en esos niños, porque son a ellos a los que tiene que llegar. A veces en zonas alejadas la cosa se pone complicada. Dicen, no tenía la cubeta, no vino la persona, no tengo el aparato, ¿no es cierto? Yo quisiera mostrar nomás del foro que ha habido durante esta semana, algunos casos que nos han contestado ya, si podemos ver la presentación. Hemos ido recibiendo como de
la provincia de Pallasca, por ejemplo, donde sí han identificado los centros poblados, cuántos nacidos, felizmente poquitos con anemia, ¿no es cierto? Uno con anemia en cada caso. Lo que habría que ver es si esa anemia es leve o no es leve. Si es leve, en los próximos meses deberíamos tener este número en cero, ¿no es cierto?, en el seguimiento. Ojalá eso ocurra. En otros casos, como en Cusco, en Sicuani, ahí sí hay 281, y ahí están haciendo una primera cosa que quizás después algunos puede comentar, se está fomentando no solo a los 6 meses, sino tratar de capturar a los prematuros, los que nacieron antes de tiempo o que tienen bajo peso. Hay que atenderlos antes de los 6 meses, ¿no es cierto? Y ahí nos describen, lo que sí nos están diciendo al final es que no se cuenta con datos a nivel de la red, ¿no? Y que no lo consideran un indicador. A mí me parece que ahí hay algo que habría que discutir. Ojalá que después, entre Salud y el MIDIS, podamos avanzar en decir que no es que tengan que tener de todas maneras algo más de detalle, eso se está fomentando, es cuestión de atender al niño. Finalmente, de Huánuco, de Chinchao, hemos tenido varias veces información. Y ahora sí, miren, ya la precisión está aumentando. Ahí nos dicen que en la localidad cumplieron 6 meses 4, 2 con anemia leve, y en otra localidad, en Pachachupán, hay 2 y 2 tienen anemia leve. Entonces, se dan cuenta, ya ahí ya la cosa requiere atención, pero miren que aquí ya estamos bajando a nivel de centro poblado. Hay sí después el control nominal y CRET, pero miren cómo aparece otro tema aquí. Miren el tema de agua, ¿no? 97% nos dicen está tomando agua con restos fecales. ¿Se dan cuenta? O sea, está bien, la anemia no es una cosa milagrosa, no vamos a arreglar todo. Ahí es donde vienen cosas como el FONIE y los programas de integración que van a permitir tratar todo eso junto. Yo les pediría entonces, yo sé que eso complica más la cosa, vamos a entrar en un ratito. Para terminar entonces con esta parte, les recordamos que hemos dicho la importancia de entrar por centro poblado, no solamente por distrito. Aquí está, ustedes la van a poder tener después, la dirección en el INEI para poder entrar a los centros poblados de su distrito. Yo he querido hacer un ejemplo muy rápido nomás. Si entro en Amazonas a un distrito, me sale la lista de los centros poblados. Eso es mientras tengamos todas las otras herramientas que nos van a explicar después. La municipalidad sí podría contar, además de lo que ya se sabe del padrón nominado y ellos mismos hacer un contrachequeo, ¿no es cierto? Para ver, lo mínimo sería saber, por ejemplo, ahora en marzo, cuántos han nacido en febrero y saber cuántos son. Y la otra es cuántos cumplieron 6 meses y poder hacer ese seguimiento para asegurar el bienestar de la población. Acá les he querido presentar nomás, este cuadro ya lo hemos usado en sesiones anteriores. Este está pensado más bien el resumen que yo como municipalidad puedo pegar de manera simple para que lo vean mis ciudadanos, ¿no es cierto? Una vez al mes. Pero este está referido, por ejemplo, acá se diría el registro a marzo, ¿no es cierto? Acá le estoy poniendo a propósito lo mínimo, después tenemos sistemas mucho más avanzados, incluso los que reciben incentivos. Yo estoy poniéndome en muchos casos que todavía no tienen. Que alguien nos registre departamento, provincia, distrito, ¿no es cierto? Y después para cada centro poblado, uno primero es saber, ¿no es cierto?, cuántos nacimientos el 2015 en febrero, como nos han contado, en enero, cuántas embarazadas, y para contrastar cuántos nacimientos, por ejemplo, hubo el 2014. Esos son números fáciles. Pero después, para los que han cumplido 6 meses y ya nos han presentado la importancia... Uy, acá se cortó. Vamos a regresar a este después de repente. Pero esto era para registrar cuántos de los nacidos en agosto de 2015 están sin anemia o con leve. Eso permitiría que ese mismo mes todos le prestemos una atención adicional a esos que justamente son los que el establecimiento de salud debe estar atendiendo, ¿no es cierto? Entonces podemos quedarnos ahí. Yo quisiera regresar ahora diciendo más que lo ideal, por supuesto, es que todos los datos estén muy completos, que cada centro poblado lo tenga. Por ejemplo, tenemos herramientas, y eso no lo vamos a poder ver durante este ciclo, pero el Ministerio de Salud va a seguir insistiendo junto con RENIEC y con el MIDIS y con el mismo Ministerio de Economía en la importancia de tener certificado de nacido vivo, el padrón nominal. Ya muchas municipalidades lo están usando, otras no, las chiquitas todavía tienen problemas. Y yo creo que lo que deberíamos sacar de aquí es, aunque no tengamos todos los datos completos, yo creo que vale la pena ya acostumbrarnos a poner datos básicos a disposición, tanto en la municipalidad como para la población, para que todos prestemos
más atención. Entonces yo solo quisiera regresar a presentar ya, voy a regresar rápidamente, nuestra sesión 6. Entonces, vamos a tener esta presentación entonces de la doctora Nelly Guamaní, coordinadora de Convenio de Apoyo Presupuestal del MEF, quien nos va a presentar esto en mucho mayor detalle. Vamos a un corte y regresamos entonces. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. ¿Sabías que en el Perú hay 1 millón de niños menores de 5 años con anemia? Y que a pesar de los avances, todavía tenemos más de 400.000 niños de esa edad que sufren de desnutrición crónica. La anemia y la desnutrición infantil afectan el desarrollo físico e intelectual del niño. La anemia es causada por la falta de hierro en la alimentación de los niños, falta de cuidado en la mujer gestante, deficiente alimentación del niño, mala higiene que produce enfermedades infantiles son causa de la desnutrición infantil. ¿Cuál es el rol de los alcaldes y regidores para hacer frente a la anemia y la desnutrición de nuestros niños? El Grupo Impulsor Inversión en la Infancia ha elaborado el manual ¿Qué debo hacer como alcalde y regidor? Acciones para terminar con la desnutrición y anemia infantil. El objetivo de este manual es motivar, informar y capacitar a las autoridades municipales para poner en marcha acciones y políticas para terminar con la anemia y desnutrición infantil. Este manual didáctico permite que las autoridades municipales conozcan las causas y efectos de la desnutrición y anemia infantil, lo que pueden y deben hacer para enfrentar estos dos graves problemas, cómo hacerlo, con cuáles fuentes de financiamiento cuentan para este fin y cómo acceder a ellas. Descarga este manual dirigido a los alcaldes y regidores de todo el país y también a todos los ciudadanos ingresando al link del curso. Sé parte de esta iniciativa y esfuerzo nacional contra la anemia y la desnutrición que afectan a nuestros niños y niñas. Buenas tardes, soy Nelly Guamaní, coordinadora de convenios de apoyo presupuestal en salud del Ministerio de Economía y Finanzas. El día de hoy me han invitado a participar de esta exposición, tratando de trabajar sobre fuentes de financiamiento para combatir la anemia y la desnutrición infantil. Para esta presentación tengo algunos datos, alguna información que pueda ser relevante. Empezar esta presentación centrando que los recursos y el financiamiento que dé el Estado tendría que estar orientado a los resultados. Por tanto, los resultados de lo que se busca, la anemia es un resultado final, ¿no? Y entonces ese resultado final depende de que previamente se han entregado productos, diríamos, intervenciones importantes a los niños. Esto significa servicios, más niños que reciben servicios claves oportunamente a temprana edad, y eso significa nacimiento saludable y un adecuado estado nutricional del niño. Eso va a depender
de muchos otros factores que el niño va a recibir de parte del Estado. Pero para eso tenemos el programa articulado nutricional y el programa salud materno-neonatal, en el cual se han estructurado algunas intervenciones, las que tienen financiamiento. El financiamiento tiene que estar orientado a a desarrollar actividades y adquirir insumos para conseguir estos resultados. ¿Dónde está la fuente de financiamiento? Las principales son los recursos ordinarios que tiene cada entidad, en este caso lo que tienen los gobiernos locales, que está en el presupuesto institucional aprobado, cuya asignación, reasignación depende del titular del pliego, en este caso del alcalde. Y por otra parte, durante la ejecución reciben transferencias de diferentes instituciones y podría este presupuesto incrementarse. Otra fuente importante para las entidades en este caso, para las intervenciones para reducir anemia y desnutrición, son las donaciones y transferencias provenientes del Seguro Integral de Salud a través de convenios capitados y las transferencias por contraprestación. Eso significa que los establecimientos de salud que son financiados con estos presupuestos cuenten con los insumos necesarios tempranamente, a los primeros meses del año, para que garanticen la atención con calidad y oportunidad a los niños. Adicionalmente, hay fondos de estímulo al desempeño que se ha firmado con todas las regiones del país, con los gobiernos regionales, para quienes también se está asignando presupuesto orientado a reducir desnutrición crónica y anemia, igualmente para financiar gastos operativos. Adicionalmente, hay convenios de apoyo presupuestal para algunas regiones, ¿no?, que son fondos de la cooperación externa, que también contribuyen para financiar esas intervenciones. Todo eso es para financiar la oferta, la disponibilidad de insumos, los gastos operativos. Sin embargo, los gobiernos locales además acceden a otro tipo de financiamiento. En este caso, para proyectos de inversión pública tienen el Fondo Nacional de Inclusión Económica, el FONIE, financiado a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no?, alrededor de 300 millones de soles para este año, cuyo objetivo es financiar a los gobiernos locales con proyectos de inversión de agua y saneamiento y otros, en este caso telecomunicación y electrificación rural. Por otra parte está el Fondo Nacional de Promoción de la Inversión de Gobiernos Regionales y Locales, ¿no?, en el cual también hay financiamiento para agua y saneamiento por parte de los gobiernos locales. Y finalmente, importante por su rol, son los incentivos a gobiernos locales, ¿no?, con el cual se está financiando 1.000 millones de soles, 1.100 millones de soles este año, para todos los gobiernos locales de todo el país, con el objeto uno de los objetivos de este es reducir desnutrición crónica infantil. Entonces, amigos, los recursos, el financiamiento tiene que tener claridad en las intervenciones que realiza el Estado, ¿no?, para conseguir resultados. Uno de esos resultados es reducir la anemia en los niños menores de 36 meses y el otro reducir desnutrición crónica infantil. Todo eso en el marco actual desde la política de desarrollo infantil temprano, que involucra la participación de múltiples sectores. Por lo tanto, mencionado así, esas intervenciones claves los reflejo acá, y una de esas intervenciones claves es la disponibilidad, la entrega de micronutrientes a los niños. Antes de que suceda la anemia, se tiene que... Entonces, una de esas intervenciones importantes es la entrega de multimicronutrientes a los niños a partir de los 6 meses. Eso se llama chispita. Eso está financiado por parte del gobierno nacional, la adquisición, el transporte y la entrega en los establecimientos de salud por parte de los gobiernos regionales. Eso es importante, la disponibilidad de estos insumos a nivel local. En los establecimientos de salud, en los más de 7.000 establecimientos de salud. Otro aspecto importante es que las madres reciban suplementación de hierro durante la gestación. Esas dos intervenciones forman parte de los programas Articulado Nutricional y del programa Salud Materno-Neonatal. Pero ahora se busca que la atención sea integral, o sea, que eso vaya con un conjunto de intervenciones como son las vacunas, la atención con consejería en el crecimiento y desarrollo, ¿no?, el acompañamiento familiar de Cuna Más y que excedan al documento nacional de identidad.
además de otras intervenciones que en forma conjunta se debe entregar al niño menor de 3 años, enfatizando las edades tempranas, ¿no?, donde se requiere de estas intervenciones. Y una de ellas también es que acceda al consumo de agua clorada, ¿no?, porque esa es la garantía de que se pueda reducir infecciones en los niños. Entonces, para todo eso se requiere asignación de presupuesto del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local. Ese presupuesto ustedes pueden ver en el programa articulado nutricional. En el programa articulado nutricional tenemos bajo la forma de niños con suplemento de hierro y gestantes con suplemento de hierro y ácido fólico. El presupuesto para estos dos productos año a año se ha ido incrementando, ¿no? Y ustedes verán que justamente los 3 últimos años se ha incrementado de manera muy importante. Eso significa que con este presupuesto se debe esperar que se garantice el presupuesto a nivel de los establecimientos de salud. Pero, sin embargo, los gobiernos locales también asignan presupuesto. Y ese presupuesto que asignan los gobiernos locales, ¿no?, significa que de todos los más de 1.000 millones de soles asignados al programa articulado nutricional, ustedes ven que el 2011, 3.5 millones de soles ha sido asignado por los gobiernos locales, ¿no?, y eso se ha ido incrementando hasta el 2014 a 121 millones, y el 2015 a 84 millones. Ese asignar más o menos depende del alcalde, depende de los gobiernos locales. Entonces sí necesitamos visibilizar las intervenciones que se hacen a nivel local cuando se asigna adecuadamente el presupuesto. Esto podría mejorar dependiendo de la responsabilidad, del interés que tiene el gobierno local para combatir la desnutrición y la anemia. Otro aspecto importante es el presupuesto que tiene el presupuesto institucional aprobado, el inicial, y el presupuesto modificado. Ustedes ven de todo el presupuesto del gobierno local, que está entre 18 mil millones, ¿no?, en el PIA y 34 millones en el PIA en el 2013, ustedes ven que al programa articulado nutricional se le ha dado 208 millones en el presupuesto modificado, pese a que el plan de incentivos municipales, uno de sus objetivos, reducir desnutrición crónica infantil, el presupuesto en realidad no es tan significativo el que se asigna a las intervenciones del programa articulado nutricional a nivel de gobierno local. Esto podría incrementarse si es que se tiene claridad en qué se debe intervenir. Y esas intervenciones que deben ser a nivel del gobierno local lo tiene definido en las definiciones operacionales del producto, municipios saludables y comunidades saludables, que lo ha normado el Ministerio de Salud. Solo el 2% del presupuesto total asignado al gobierno local se asigna a función salud. Y de todo el presupuesto, solo el 0.3% del presupuesto se asigna a reducir desnutrición crónica infantil y anemia. Entonces, un aspecto, un instrumento, diríamos un financiamiento importante es el plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal. Y uno de sus objetivos es reducir desnutrición crónica infantil. Aquí lo dice, ¿no? Y por lo tanto, nosotros esperaríamos que de parte importante de la asignación del presupuesto, ¿no?, se asigne para reducir desnutrición crónica infantil. Cuando ustedes ven el presupuesto total del plan de incentivos municipales está alrededor de 1.000 millones de soles, y para el año 2015 es 1.100 millones de soles. Entonces, si uno de los objetivos es reducir desnutrición crónica infantil, deberíamos visibilizar que una parte importante de este presupuesto se asigne al programa articulado nutricional. Entonces, de todo el presupuesto que en el año 2014 se ha incorporado al presupuesto institucional, alrededor de 1.300 millones de soles, ¿no?, 1.361 millones de soles, asignado a resultados 709 millones de soles, ¿no? Sin embargo, todavía hay presupuesto asignado a asignaciones presupuestales sin producto, que es 479 millones de soles. El programa articulado nutricional solamente se le asigna 49 millones de soles, ¿no? Y eso significa el 2% del presupuesto, ¿no?, el 4% de todo el presupuesto del plan de incentivos municipales.
Eso podría crecer y ese crecimiento depende de la asignación que los gobiernos locales lo hacen cuando se incorpora el presupuesto al presupuesto institucional. Ustedes ven en esta lámina que hay metas asociadas, hay 3 metas asociadas a reducir desnutrición crónica infantil. Una de esas metas es el fortalecimiento del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal, del cuidado integral de la madre y el niño, y planificación y programación del programa articulado nutricional. Otro es la ampliación y fortalecimiento del padrón nominal distrital de niñas y niños menores de 6 años, homologado y actualizado. Cada uno de esos corresponde al 15% de la meta anual, en la meta evaluada en el mes de diciembre, ¿no?, para distritos con menos de 500 viviendas. Y en el caso de los distritos de más de 500 viviendas, cada una de esas metas vale 10%. Y además, a estos distritos que tienen 500 o más viviendas urbanas, se le ha agregado el funcionamiento del área técnica municipal para la gestión de servicios de agua y saneamiento y recolección de la información. Si ustedes ven, 30% del semestre, segundo semestre, significa 15% de todas las metas que deben cumplir esos distritos a nivel del año. Entonces, el presupuesto más o menos debería tener relación con esa proporción de meta que se exige. Indudablemente, cuando se evalúa los distritos más pequeños, esperaríamos que sea mucho más que el 4%, entendiendo que la desnutrición crónica es mayor en los distritos más pobres, pero igualmente la anemia no tiene barreras. Es igual en la zona urbana como en la zona rural. Entonces, necesitamos una mayor asignación de presupuesto. Del 50% del monto se asigna hasta abril con el cumplimiento de metas, ¿no?, a diciembre del año anterior. En este momento se está evaluando el cumplimiento de metas, en estos días se va a publicar, ¿no?, qué distritos van a recibir el importe, por lo tanto, diríamos, ya podrían tener disponibilidad presupuestal para asignar algo de presupuesto a reducir anemia y desnutrición crónica infantil. Lamentablemente, hay distritos que no reciben el presupuesto porque no cumplen las metas. Ese presupuesto que no reciben se distribuye entre todos los demás distritos. Entonces, muchos distritos podrían acceder además a un presupuesto adicional al previsto. Por lo tanto, creo que cumpliendo las metas podrían acceder a presupuestos adicionales. Una herramienta importante para el seguimiento de la entrega de los servicios a los niños es el monitoreo social. Y esta herramienta lo viene trabajando el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, con el objeto de poner disponible para la población información, ¿no?, en la cual se pueda dar reportes de la proporción de niños y niñas que tienen DNI, porque el DNI es la puerta de entrada a los servicios sociales. La proporción de niños que tienen seguro integral de salud, porque eso les garantiza la atención de salud, el derecho que tienen al acceso a la salud. La proporción de niños menores de 12 meses que estén afiliados al programa Juntos en los distritos donde corresponda, ¿no? Y también la proporción de distritos de niños, diríamos, que reciben atención de consejería a través del crecimiento y desarrollo. Y también niños que al cumplir 12 meses hayan recibido al menos 6 atenciones con suplemento de hierro. Y el último indicador son niños que reciben vacunas completas, en este caso vacuna contra el rotavirus y el neumococo. ¿Eso por qué? Porque son intervenciones claves que el niño debe recibir con el objeto de diríamos, prevenir la desnutrición crónica infantil, prevenir infecciones, prevenir anemia. Esa información ustedes lo pueden tener en la página web del MEF. Acá vamos a abrir la página web. Y esta información, en este caso estamos viendo la provincia de Huánuco. ¿Y ustedes qué les permite ver esto? Es un resumen de la información acá en el primer recuadro. Nos permite ver información del número de niños que a fechas determinadas tiene menos de 12 meses. ¿Y por qué menos de 12 meses? Porque las intervenciones oportunas son las más efectivas, porque dar atención a los niños menores de 1 año tiene un valor cualitativo mucho más alto, ¿no? Y por lo tanto, en esta información necesitamos que
los alcaldes, las autoridades locales, los ciudadanos en general de determinados distritos puedan saber cuál es la proporción de niños que acceden a los servicios. Entonces, en este caso, por ejemplo, en un distrito hay algo de, según la información del INEI, hay como 150 niños. Sin embargo, cuando vemos la información de los niños menores de 1 año, solamente hay 67 niños. ¿Esto qué puede deberse? Puede deberse a problemas de registro, pero también podría ser que efectivamente solo hay esa cantidad de niños. Entonces, saber cuántos niños hay es importante para saber cuántos niños deben recibir determinados servicios y para cuántos niños se debe programar el presupuesto, ¿no? Los recursos. Algunos distritos tienen mucho más niños que lo que ha proyectado el INEI. Por lo tanto, si nosotros seguimos informando y programando con la proyección del INEI, podríamos tener problemas de subcobertura o de sobreestimación. Entonces, cada vez más es necesario hacer uso de información nominada para que se pueda contar con datos exactos. Y esa información es más útil a nivel local. ¿Qué otra información está en la página web? Información, les decía, del número de niños que tienen atenciones de vacunas, número de niños que tienen atenciones de crecimiento y desarrollo, y número de niños que tienen atenciones de suplemento de hierro. Y ahí quería incidir. En el suplemento de hierro es importante el inicio, que sea a los 6 meses, pero también es importante que la entrega sea constante, que sea durante el mínimo 6 meses. Segundo, es importante que el niño lo consuma. ¿Y qué podrían hacer los alcaldes y qué podrían hacer las autoridades? Ayudar a esa difusión, a que se dé la consejería, a que los niños efectivamente las madres puedan preparar y entregar el suplemento de hierro a los niños. Esa es una garantía de poder reducir la desnutrición, la anemia. Bueno, vamos a dejar acá. Muchas gracias. Saber como alcalde o regidor de su localidad, conocer la cantidad y los nombres de los niños y niñas que padecen de desnutrición, anemia y otros problemas de salud que están inscritos en el padrón nominal. Para complementar esta información, se puede hacer uso del infobarómetro de la primera infancia y de los datos oficiales del INEI. En trabajo conjunto con la autoridad de salud, debe promover entre la población que las mujeres gestantes vayan a sus controles y reciban suplemento de hierro e información sobre su correcta alimentación para el adecuado crecimiento y desarrollo del niño por nacer. Que todos los niños y niñas cuenten con DNI antes de los 30 días de haber nacido. Que la lactancia materna sea exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del niño. Que se cumplan con los controles de crecimiento y desarrollo, talla y peso entre los niños menores de 3 años y que reciban todas sus vacunas. Promover el consumo de multimicronutrientes entre todos los niños mayores de 6 meses hasta los 3 años. Estos complementos son de distribución mensual y gratuita en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud. Difundir prácticas saludables en la comunidad, como el lavado de manos antes de ingerir cualquier alimento, consumir agua potable y clorada, y tener una alimentación balanceada y fortificada rica en hierro. Los alcaldes y regidores deben organizar, promover y ejecutar acciones, programas y proyectos centrados en el desarrollo de la primera infancia. Es importante en esta tarea trabajar en conjunto con las familias y la comunidad. Además, para complementar y fortalecer las acciones de combate contra la desnutrición y la anemia infantil, los alcaldes y regidores deben difundir y promover los derechos del niño y de la mujer,
gestionar la atención primaria de salud por medio de la construcción y equipamiento de postas médicas y puestos de salud. Realizar campañas de medicina preventiva enfocadas especialmente en prevenir la desnutrición y la anemia en los niños de 0 a 5 años. Bueno, vamos a retomar. Quería hacer énfasis en dos temas. Les decía del padrón nominado. Ustedes tienen a la vista el padrón nominado. Entonces, en el padrón nominado, ustedes tienen un recuadro donde ustedes ven la proyección de población del niño menor de 1 año. Solamente veamos la Chinchao, del cual se ha mencionado anteriormente. Tienen Chinchao con 585 niños menores de 1 año. En el 2014 es la proyección que el INEI ha hecho para Chinchao y en el 2015 563. Y ustedes ven que en niños menores de 1 año, en diferentes periodos, porque esto es muy dinámico, cuando se evalúa en junio del 2014, significa que al 30 de junio había 393 niños que habían nacido entre julio del 2013 y junio del 2014. Cuando evaluamos febrero del 2015, significa los niños que han nacido entre marzo del 2014 y febrero del 2015. Y solamente 343 niños. ¿Serán todos esos niños? Pareciera que no, que hay más niños, porque en septiembre de 2014 había 476 niños. Entonces, ¿qué ha pasado entre septiembre y febrero? Se ha dejado de registrar los niños. Si no sabemos cuántos niños son, quiénes son, no vamos a tener dificultades en el seguimiento. Por acá tenemos Margos. Margos, según esta presentación, la proyección del INEI es alrededor de 144 niños al 2015. Cuando vemos en el listado de los niños de padrón nominado, menores de 1 año, el dato mayor es de diciembre, 67 niños. Entonces la pregunta es, ¿son 67 niños o hay más niños que falta registrar? Entonces, nosotros, sobre esa base de niños, vemos que, por ejemplo, los niños que tienen DNI y CUI. En los niños que tienen DNI, por ejemplo, en Margos, ¿no?, que es la última lámina, 75% tienen DNI, lo mismo en Chinchao, que es la primera, diríamos, de toda la línea oscura, la primera parte. 95% de niños de Chinchao tienen DNI, lo cual es positivo, después de haber pasado de 73% a 95%. Cuando vemos si tienen seguro integral de salud, vemos que igual, en Chinchao tienen 90% seguro integral de salud. Sin embargo, en Margos tienen solamente 67%. Todos esos niños que no tienen seguro integral de salud, que todavía no se han registrado en el seguro integral de salud, ¿no?, se corre, diríamos, no tienen acceso completamente diríamos, a los servicios de salud. Seguramente están registrados a nivel local, pero necesitamos que se registren a nivel del padrón nominal. Otro aspecto importante de información que se pone a disposición son los niños asegurados al SIS. Ustedes ven en Chinchao había 90% de niños asegurados al SIS y efectivamente acá hay 380 niños. De esos niños vemos que prácticamente al principio 44% tenían las atenciones de CRED, recibían consejería en el establecimiento y eso ha ido incrementándose hasta lograr 74%. Lo mismo en los otros distritos, ¿no?, de 53% a 69%. Pero sí preocupa cuando vemos esta lámina, ¿no?, al centro. Esta lámina vemos con preocupación, y ustedes lo van a abrir en esa página seguramente, ¿no? Van a ver que los niños que a los 12 meses reciben suplemento de hierro, o sea que han recibido 6 atenciones de suplemento de hierro, ¿no?, solamente llegan al 17% de los niños que cumplieron 12 meses, que seguramente de los 380 son prácticamente, diríamos, 40 niños. De esos 40 niños, solamente el 17% han cumplido sus dosis de atención con suplemento de hierro. Significa que empezaron tarde o algunos de los meses no lo recibieron. Entonces, amigos, esta información les va a permitir a los gobiernos locales tener, diríamos, información disponible para que puedan hacer seguimiento en los establecimientos de salud. ¿A qué se debe esta situación? ¿A qué se debe esta situación? Se debe a la falta de insumos
se debe a la falta de personal, los establecimientos han estado cerrados, o qué ha sucedido para que se pueda lograr solamente 17%. Ustedes ven ese recuadro, casi en todos los casos, los indicadores en que es menos del 50% de niños reciben suplemento de hierro. Eso es muy importante, podría ser problema de registro, si es problema de registro, ojalá eso se pueda corregir fácilmente. Igualmente, si reciben vacunas. Y en este caso se ha coloreado para decir si está más de 60% sería un color verde. Entonces, esta información está disponible para 6 departamentos, se va a poner disponible para más departamentos. Este es un trabajo que debería desarrollarse a nivel local, analizando la información, está en la página web del MEF, y ustedes podrían, diríamos, hacer seguimiento. Otra información importante es la información referida al padrón nominado, y les decía que acá tengo un ejemplo de Margos. Margos, según la proyección del INEI, tiene alrededor de 150 niños. Entonces, y ustedes ven que en Margos, cuando comparamos la información del centro poblado, ustedes ven que efectivamente, cuando tienen niños de 4 años hay 142. Niños de 3 años, 129. Entonces, lo que esperaríamos que los niños menores de 1 año sean 140, alrededor de 140. Entonces, ¿qué está pasando? El registro no se hace a tiempo. Seguramente en Margos hay muchos nacimientos en el establecimiento, pero hay nacimientos fuera del establecimiento. Efectivamente, esos niños que nacen, que no tienen certificado de nacido vivo, ingresan tardíamente al padrón nominado. Entonces requiere que las autoridades hagan un mayor seguimiento de esta información. Por otra parte, importante identificar por centro poblado. Acá hay una cantidad importante de niños que no tienen centro poblado. Esta información lo tienen a nivel local. Podrían a nivel local hacer un seguimiento a través de instancias de articulación local. Podrían ustedes mejorar, ¿no?, el seguimiento y mejorar el registro. ¿Qué desafíos proponemos para mejorar esta situación? Mejorar la asignación del presupuesto orientando a reducir la desnutrición crónica infantil, la anemia, en productos priorizados del programa articulado nutricional según las definiciones operacionales del Ministerio de Salud. Dar sostenibilidad permanente a los centros de vigilancia comunal del cuidado integral de la madre y del niño. Planificación y programación de recursos en el programa articulado nutricional, así como el mantenimiento del padrón nominado, más allá del periodo de cumplimiento de las metas del plan de incentivo que se evalúan en un periodo determinado. Necesitamos constituir instancias de articulación local que permitan hacer seguimiento de la cobertura de los servicios claves en la población del distrito, buscando que ésta sea brindada con calidad y oportunidad. Mejorar la ejecución del gasto, empezando de una buena programación, oportunidad en los procesos de selección y distribución de los bienes. Hacer seguimiento de que estos insumos estén a tiempo en los establecimientos de salud. Hacer uso de los indicadores de cobertura del monitoreo social a fin de que la toma de decisiones sea en base a la información. Y bueno, hasta acá nada más. Muchísimas gracias y doy pase a la mesa de conducción. Muchas gracias a Nelly por esta presentación que nos va a dar mucho, felizmente debe estar grabada y nos va a permitir repetirla y buscarla después. Quisiera ahora presentar a Laura Beramendi, jefa del equipo de la Dirección General de Promoción de Salud de las Personas del Ministerio de Salud, que va a profundizar algunos aspectos en un breve video de los incentivos desde el Ministerio de Salud, pero también la importancia general que tienen estos incentivos. Adelante con el video, por favor. El plan de incentivos municipales es una herramienta del presupuesto por resultado, una herramienta muy valiosa que los gobiernos locales tendríamos que tenerlo presente. Entre los fines y objetivos del plan de incentivos municipales está la reducción de la desnutrición crónica infantil. En ese marco, el Ministerio de Salud cuenta con 2 metas de salud. Una primera meta, el padrón nominado actualizado, y la segunda meta, el Centro de Promoción y Vigilancia y el uso del programa presupuestal, Programa Articulado Nutricional. Teniendo 2 componentes básicos, la oportunidad de poder registrar
los recursos que va a invertir durante el año 2015 en reducir la desnutrición crónica y la programación para el año 2016. La importancia del plan de incentivo es que está dirigido a las municipalidades pobres y extremadamente pobres, donde existe la necesidad imperiosa de una inversión a favor de la primera infancia. ¿Cómo contribuye el plan de incentivo municipal en la reducción de la desnutrición crónica infantil y la anemia? Básicamente a través del cumplimiento de la meta, actividades principales obligatorias y las actividades adicionales. Una de las grandes actividades es el funcionamiento del Centro de Promoción y Vigilancia, espacio comunitario que existe en el distrito para poder educar en prácticas saludables, poder vigilar y tomar decisiones conjuntas para que la niña y el niño reciban los cuidados necesarios desde la gestación. Otra intervención interesante es la actualización del padrón nominado. Es necesario saber en el distrito cuántos niños, cuántas niñas existen y datos importantes relacionados para la toma de decisiones a nivel distrital. El plan de incentivo municipal le ofrece o es uno de los instrumentos que permite alinear esas intervenciones para los 4 años de gobierno municipal. Una intervención fuerte a realizar a mediano y largo plazo es el tema educativo, el tema de agua y saneamiento, mejora de la vivienda y otras intervenciones que vamos a estar difundiendo en los talleres descentralizados que estamos realizando en el país. En ese sentido, invocamos a las nuevas autoridades electas, continuadores, a los funcionarios y a los coordinadores de plan de incentivos, poder acudir a las reuniones, a los talleres, analizar con el personal de salud, con la comunidad, con todo el actor social existente en la localidad, para identificar las intervenciones básicas y precisas. Si estamos de vuelta entonces y quisiéramos pasar al panel interesante que tenemos, donde, como decíamos, es bueno tener a las 3 instituciones, ¿no? Y yo quisiera quizá empezar con el MIDIS, con Diana Prudencio, después tener la intervención del Ministerio de Salud y después de Nelly, y un poco que dialoguen sobre esto que hemos estado viendo. Ellas también tienen parte de las preguntas que se están dando en el chat, pero creo que hay suficiente tema como hemos visto ahora y ustedes van a poder felizmente tener acceso a la presentación de Nelly Guamaní y al acceso a las páginas web. Esto lo vamos a poder seguir viendo y cerrando en el próximo programa. Yo le daría la palabra entonces al panel, empezando por Diana, que nos va a comentar algo. Sí, buenas tardes con todos los oyentes, con todos los funcionarios, alcaldes, regidores y funcionarios de gobiernos locales que están siguiendo el programa. Muy bien, como la doctora Guamaní ha compartido con todos ustedes, es importante que reconozcamos qué fuentes de financiamiento están a nuestra disposición como gobiernos locales para poder justamente intervenir y sumar esfuerzos, sumarnos a los esfuerzos de los gobiernos regionales y del gobierno nacional para garantizar las mejores condiciones y el desarrollo infantil temprano de nuestros niños y niñas. La doctora Guamaní mencionó 2 instrumentos que desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se crearon, se diseñaron, pero se vienen implementando de manera articulada. Uno de ellos es el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales, que, como señalaba la doctora, justamente establece metas y compromisos de gestión por parte de los gobiernos regionales para mejorar la calidad de vida de niños y niñas menores de 5 años y de madres gestantes. Es importante señalar que aun cuando los convenios en el marco de este fondo se suscriben con los gobiernos regionales directamente, una diferencia de estos compromisos es que la medición de su cumplimiento se hace en los distritos de quintil 1 y 2 de pobreza regional. Y eso es evidente o de manera evidente justamente contribuye a orientar también la gestión de un gobierno regional hacia los distritos que tienen mayores carencias o que han estado más excluidos, probablemente por razones geográficas de dispersión o de pobreza. En ese sentido, siempre acompañamos justamente la revisión de cómo se viene implementando el fondo con reflexiones respecto de la articulación que tienen los gobiernos regionales con los gobiernos locales. Es súper importante y nosotros lo promovemos desde todos los espacios, que haya articulación, conexión, información, un seguimiento
coordinado de cómo se prestan los servicios a los que hacía referencia la doctora Wamani para reducir la desnutrición y la anemia, que son resultados claves para el desarrollo infantil. En ese sentido, es importante que ustedes también conozcan los compromisos regionales que han asumido sus gobiernos regionales. Toda la información está colgada en la web del MIDIS, en el link del FED. Estos convenios se suscriben entre el gobierno regional, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión y el Ministerio de Economía y Finanzas, que de manera articulada justamente nos acompaña en toda esta implementación, seguimiento y evaluación de los cumplimientos. Otro instrumento que mencionó la doctora Wamani es el FONIE, el Fondo de Inclusión Económica para Zonas Rurales, que bien señalaba, este año tiene 300 millones de presupuesto, pero en acumulado desde su creación cuenta con 1.000 millones, de los que ya se han transferido más de 500 millones de nuevos soles, para financiar estudios de preinversión, obras y mantenimiento en 4 servicios básicos: agua y saneamiento, electrificación rural, telecomunicaciones y también caminos vecinales. La recepción de los proyectos, justamente de las obras a punto de ejecutar, que contribuirá a cerrar brechas de acceso y calidad de estos servicios, se hace a través de los sectores. Lo pueden hacer gobiernos locales, gobiernos regionales y los sectores nacionales. El FONIE trabaja directamente con 644 distritos que por sus justamente condiciones de pobreza o características de ubicación geográfica en zonas de frontera, Alto Guayaga, el Braem, y también los que ahora albergan comunidades nativas, están priorizados para poder acceder a este fondo. El tema clave aquí es agua y saneamiento. Hemos señalado que justamente el acceso a agua clorada para consumo humano es un factor determinante para contribuir a reducir los niveles de nutrición, la prevalencia de la desnutrición y de la anemia en nuestros niños y niñas. No vamos a ganar nada si solamente trabajamos en el ámbito de salud, por ejemplo, si no garantizamos también el acceso a agua clorada, y en esta competencia de los gobiernos locales es muy importante su identificación, la gestión territorial que pueden hacer justamente de su ámbito, y también el diseño de este tipo de proyectos y la identificación de sistemas de agua y saneamiento que ya están instalados y que no están adecuadamente o no tienen el adecuado mantenimiento, y por lo tanto los niños y niñas no consumen agua clorada. Entonces, quería yo solamente señalar en esta primera ronda a 2 de los instrumentos que desde el MIDIS se vienen implementando, que se suman a todos los esfuerzos del gobierno nacional y que en el marco de la implementación de la estrategia Incluir para Crecer están contribuyendo a alcanzar resultados en desarrollo infantil temprano. Buenas tardes a todas las autoridades locales, a los alcaldes, a los gerentes de desarrollo social, coordinadores de plan de incentivos, personal de salud que nos acompaña en esta sesión. Darles la bienvenida, y a nombre del Ministerio de Salud también invitarlos a que podamos continuar trabajando en este arduo trabajo de poder reducir la desnutrición crónica infantil en nuestro país. Un poco para hacer reflexión lo que decía Javier cuando dio al inicio su presentación, y en verdad el problema de la anemia no solamente parte del problema de salud, o sea, del servicio de salud que se está brindándose al niño, ¿no?, que es la población de riesgo. Habría que ver hacer el análisis más profundo en relación a los determinantes sociales, es decir, si la familia no tiene condiciones de saneamiento básico, no hay condiciones adecuadas dentro de la vivienda, probablemente también este niño va a tener problemas de malnutrición o el tema de anemia, que es una prioridad básica en el país, ¿no? Lo otro, también hacer énfasis en relación al plan de incentivos municipales, lo que nos ha permitido esta herramienta, que como lo mencionaba Laura también en el video, es una herramienta muy poderosa que nos ha permitido un acercamiento, un trabajo articulado con las autoridades, ¿no? De un tiempo a esta parte, cuando reflexionábamos y decíamos cómo logramos la articulación tanto con salud, comunidad y gobierno local, creo que el plan de incentivos nos ha permitido eso, un mayor acercamiento entre esos 3 actores principales para que puedan tomar decisiones de manera efectiva, ¿no?, en el afán de reducir la desnutrición. En ese entender, un gran reto que ha asumido el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Promoción de la Salud es continuar con esta meta de los centros de promoción y vigilancia comunal y programación de recursos en el programa articulado nutricional,
Y es un reto porque ahora existe la posibilidad de que podamos darle la sostenibilidad a estos centros de promoción que desde hace años ya vienen implementando los gobiernos locales y puedan tener los recursos para el funcionamiento. Y es así, entre las preguntas que nos hacían los participantes en el foro mencionaban, por ejemplo, qué podríamos hacer para que los niños puedan consumir los multimicronutrientes, ¿no? De repente no solamente basta el tema del servicio que brinda el personal de salud en los establecimientos a través de la consejería, pero de repente hay que asumir mayores retos en el tema de realizar sesiones demostrativas, de preparación de alimentos, hacer sesiones demostrativas con los multimicronutrientes para que los niños los puedan asimilar fácilmente, ¿no? La idea es eso. Lo otro sí es alarmante que en algunas localidades del país todavía se pueda presentar y nos han indicado a través del foro que no están recibiendo los multimicronutrientes. Recordemos, amigos, que los multimicronutrientes ahora se entrega al 100% de la población, es decir, todo niño a partir de los 6 meses tiene el derecho de poder recibir estos multimicronutrientes en cualquier establecimiento de salud, incluido los e-salud. Entonces, si por ahí encontramos información de que hay niños que no están recibiendo los multimicronutrientes, sí les pediríamos que puedan informar a la Dirección Regional de Salud, en este caso de Abancay, que sí nos preguntó y un poco nos alarmó. Nosotros estamos tomando conocimiento de esto para podernos contactar con el equipo regional de la Direza Apurímac, pero recalcarles eso, ¿no? Y lo importante es eso, o sea, ahora otro de los retos también que asumimos y es un poco de repente adelantándome, darles a conocer a las autoridades que nos vienen acompañando en esta sesión, estamos reformulando las definiciones operacionales del programa presupuestal articulado nutricional, pero que está dirigido y orientado más a los gobiernos locales. O sea, ¿cuál sería el rol del gobierno local para contribuir a la reducción de la desnutrición crónica infantil? Por un lado, estamos asegurando que salud pueda cumplir esa actividad a través del control de crecimiento, de las vacunas, de la suplementación, pero eso es un rol que le compete al sector salud. Entonces, ahí va la pregunta, ¿cuál sería el rol de los gobiernos locales en el programa articulado? Entonces, de alguna manera, el producto de municipios saludables que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación se está reformulándose, tomando en consideración las competencias de los gobiernos locales, ¿no? ¿Qué es lo que le compete? Entonces, ahí la propuesta, ahí la implementación de más centros de promoción. Sabemos que esta estrategia comunitaria sí funciona para contribuir en la reducción de la desnutrición crónica y la anemia infantil. Y lo otro importante, recordemos que tenemos bastantes herramientas a nivel del sector salud, entre ellas está el sistema de información del estado nutricional. Esa herramienta o ese aplicativo nos permite tener información de cuántos niños, cuántas gestantes tienen anemia en la localidad. Y es más, si el personal de salud registra la información de manera adecuada, este aplicativo te permite tener información hasta el nivel de centro poblado. Es decir, que a nivel de las comunidades yo puedo contar con información de cuántos niños, cuántas niñas, cuántas gestantes tienen anemia para poder hacer un mejor sondeo, mejor captar la información para poder tomar decisiones asertivas a nivel local o a nivel comunal, ¿no? Básicamente. Gracias, Nelly. Si quisiera comentar. Bueno, para continuar, decirles que precisar que es importante que los resultados que se obtienen en la población. Es importante los logros que se puedan alcanzar en la parte de salud, nutrición, porque eso es garantía de que más adelante se pueda conseguir logros en la educación. Entonces, necesitamos que las diferentes fuentes de financiamiento realmente ayuden a conseguir estos logros. Y para eso hay, de acuerdo a las competencias, las funciones que cumplen los gobiernos regionales y el gobierno nacional, y por otro lado, lo que debe complementariamente hacer en este aspecto el gobierno local. Entonces, necesitamos que las inversiones que se hacen a nivel local de agua y saneamiento, buscando que haya acceso a agua en condiciones aptas, ¿no?, para la población, pero también que se invierta parte del presupuesto en el mantenimiento de esto, porque muchas obras se han hecho, se dejan en el tiempo, pero sin embargo, si no se financia el mantenimiento, si no se financia y no se garantiza que el agua que se consume sea clorada, poco estaríamos haciendo por conseguir los resultados que esperaríamos como consecuencia de las intervenciones. Otro aspecto importante reiterar es que el mantenimiento del padrón nominado
no lo vean solamente con el hecho de, bueno, hay que registrar los niños, ¿no? Y que probablemente una fuente importante sean los datos de salud, pero esa información hay que darle uso. Hay que darle uso para medir cuál es la cobertura de servicios, para medir cuántos de estos niños están recibiendo la consejería a tiempo, cuántos niños reciben la visita domiciliaria, cuántos niños están recibiendo los multimicronutrientes, ¿no? Porque esa es la garantía de que finalmente se logren los resultados. También este padrón nominal, como es a niños menores de 6 años, les va a servir para ver cuántos niños tienen que ir a la escuela cuando cumplan los 3 años. Entonces, el financiamiento, amigos, tiene que estar orientado a esas intervenciones claves que ya se vienen trabajando desde hace bastante tiempo, y quizá tenemos que ver al ciudadano en forma integral, que tiene que recibir todo el conjunto de servicios que el Estado le da, y el gobierno local debe facilitar ese proceso, no duplicar la intervención, sino facilitar el proceso, estimular la demanda, hacer que más niños reciban a tiempo estos servicios. Si hacemos eso, quizá a través de las instancias de articulación local, que involucre la participación de todos los sectores, todas las entidades que se tiene a nivel local, podremos hacer podremos conseguir reducir la desnutrición crónica infantil y la anemia en nuestra población. Seguro hay muchas más cosas que hacer, pero desde la competencia del gobierno local debemos fortalecer estas instancias de articulación local. Gracias. Sí, queremos agradecer esta primera intervención del panel. Sabemos que se nos ha pasado un poco el tiempo, pero creemos que era importante. En lo que en la presentación de Nelly Bowman, por ejemplo, se ha mencionado mucho el padrón nominal. Creo que el tema de padrón nominal es algo que vamos a tener que seguir trabajando. En la presentación de Nelly también presentó que ya hay un acceso que está empezando a dar el Ministerio de Economía a esa información. Si pudiésemos ver un momento en página web del Ministerio de Economía, podríamos repasar eso que Nelly nos estaba presentando, simplemente para mostrar cómo esa información es la misma información que estamos tratando de discutir de varias maneras, ¿no es cierto? Uno es acercarnos desde el certificado de nacido vivo, que ahora está disponible en muchos sitios, pero que debería ir aumentando. Cada uno en su provincia, en su distrito, debería preguntarse: ¿podría yo tener el certificado de nacido vivo en línea o no? El Ministerio de Salud está listo, hay que promover que todas las direzas lo puedan hacer, y entonces creo que podríamos seguir aumentando certificado de nacido vivo, creciendo en el padrón nominal, y estos números agregados que mencionaba Nelly son los que salen de esos dos, pero también salen de el continuo conocimiento de las realidades locales. Quizá podríamos, en una ronda de preguntas, se ha hablado de actualizar definiciones operacionales, eso quizá la gente no, pero es cómo operar, ¿no es cierto? O sea, qué hacer y Nelly ha mencionado que ya en abril se va a asignar a aquellos que han cumplido la meta, y ahí hay una oportunidad. Entonces quizá nos puede explicar un poco mejor cómo para cosas como comunidad saludable, municipio saludable, se podría añadir recursos, pero de tal manera que resuelvan esos cuellos de botella que estamos viendo. Eso puede ser desde que, si falta algo en esas atenciones, el municipio puede apoyar para que se resuelva. Nelly ha mencionado también la operación, mantenimiento y reposición en cualquiera de los aspectos que se requiera, y eso también podría ser objeto de esta asignación de recursos. Quizá Nelly nos podría decir cómo se hace ya. Hay muchos alcaldes que están nuevos, a veces los equipos son muy chicos, en todos los municipios de menos de 1000 habitantes es el alcalde y 2 personas más que tratan de hacer todo. ¿Cómo darles herramientas para que puedan rápidamente asignar los recursos hacia esto? Eso podrían ser preguntas. De las otras que hemos visto está todo el tema de municipios saludables. Se nos ha mencionado también que, entre otros sistemas, está el sistema de estado nutricional. Quizá para la próxima sesión, ahora nos podría resumir algo, pero ¿cómo entrar? O sea, si yo estoy tratando de ver para mi distrito cómo entro al 100, que ha habido una pregunta sobre eso, quizás se mencione brevemente y lo podemos repasar ahora. Y también el MIDIS tiene varias entradas de información. Todas esas las podríamos quizá ir juntando o comentarla brevemente ahora, y en la última sesión, que es la próxima, podamos quizá mostrarlo con un poco más de detalle. Entonces yo les pediría otra vez una última ronda en la cual ya puedan ir cerrando estos comentarios para... Sí, yo quería agregar un par de temas que creo que son importantes para complementar lo que hemos venido señalando respecto del rol de los gobiernos locales
en esta lucha contra la anemia y la desnutrición infantil. Uno de los aspectos que se plantea también en la estrategia es que a través, por ejemplo, de los programas sociales se puede aportar a los resultados claros de desarrollo infantil temprano. Hubo una pregunta a través del foro en el que señalaban cuál era el rol de CUNAMAS, ¿no? Y efectivamente el desarrollo infantil temprano considera resultados en materia de salud, pero también en materia de desarrollo propiamente dicho, ¿no? En justamente garantizar el estado cognitivo, emocional, social de los niños y niñas en sus primeros años, que justamente permitan que estos niños, como lo señaló la doctora Guamaní, puedan después acceder a todas las oportunidades de una manera equitativa. Por eso es que el MIDIS también se incorpora y se suma en todo este trabajo. El Programa Nacional CUNAMAS, a través de sus 2 intervenciones, cuidado diurno y acompañamiento a familias, que focaliza justamente el trabajo en el ámbito rural y de zonas dispersas, contribuye de manera significativa en estos indicadores principalmente de desarrollo y se complementa con todo el trabajo que desde todos los sectores se pueden hacer en salud, en educación, en vivienda, construcción y saneamiento. Para que podamos acceder, no es el caso de CUNAMAS, pero sí de otros programas sociales, por ejemplo, como Juntos, que también a través de las corresponsabilidades favorece que las gestantes y que los niños puedan atenderse con sus controles de crecimiento. Es muy importante y está en manos del gobierno local dar las facilidades y dar las mejores condiciones para que los empadronadores del sistema de focalización de hogares puedan realizar este trabajo de empadronamiento. Yo quiero llamar especialmente a las autoridades de los gobiernos locales para hacer un sondeo, para hacer un diagnóstico de cómo vienen funcionando sus unidades locales de empadronamiento, porque ese es un compromiso. No basta con que la población llegue con el pedido de empadronamiento, sino que hay que trabajarlo de manera proactiva, y ese es un trabajo coordinado con el gobierno local en donde tienen un rol muy importante. Y además de eso también señalar que el certificado de nacido vivo al que hacía referencia Javier justamente es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite identificar a los niños y niñas. Pero adicionalmente el trabajo que sigue después de obtener el certificado de nacido vivo es iniciar los trámites para tener acceso a la identidad, para tener acceso al documento nacional de identidad. Y ahí también el gobierno local es un eslabón clave, ¿no? Entre el trabajo de salud, la emisión del certificado y justamente el inicio del trámite, ¿no? La atención a la madre con el certificado, la emisión del acta de nacimiento. Entonces es en ese caso en donde los gobiernos locales tienen un rol y en donde se van identificando desde los diferentes niveles, estamos identificando cómo podemos ir sumando todas nuestras acciones. Nelly hacía referencia a que pensemos en las personas, y es que la articulación justamente que se viene promoviendo y que es muy costosa en términos de tiempos y de llegar a acuerdos, pero que la venimos trabajando desde el gobierno nacional con los diferentes sectores y niveles de gobierno, es clave. Y la articulación se da en las personas, no se da en una mesa, no se da en una comisión, se da en las personas, y es por eso que a través de estos diferentes instrumentos que se están diseñando, se están justamente ubicando cuáles son las intervenciones que sumadas deben atender al niño y la niña. Yo solamente quiero adelantar, probablemente vamos a tener otro espacio para comunicarlo, pero que además del financiamiento también está el reconocimiento de aquellos gobiernos locales, tal vez no con recursos económicos, pero sí reconocimiento formal respecto del trabajo que vienen desarrollando para alcanzar diferentes resultados en niños y niñas, pero también en adolescentes, en adultos mayores y en la población que está justamente desarrollando actividad económica. Ya se viene también una iniciativa que se está articulando desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para reconocer a aquellos gobiernos locales, principalmente los ubicados en distritos de quintil 1 y 2 de pobreza regional, que hacen esfuerzos, que se suman a todas estas intervenciones y que están efectivamente generando las capacidades para gestionar mejor su propio territorio y poder atender de manera más efectiva a su población. Vamos a estar comunicando al respecto, pero seguramente muchos de ustedes están atentos a señalar, a poder evidenciar claramente cuáles son las acciones que están sumando en todo este proceso y que van a redundar en una mejora en la calidad de vida de las personas. Javier, en relación a la pregunta que hacíamos en cuanto a la definición operacional de municipios, efectivamente se están haciendo las reformulaciones de las definiciones.
Y una de las cosas que estamos incorporando, y es algo que ya lo vienen haciendo los gobiernos locales, porque lo dijo perfectamente la doctora Nelly, que hay que respetar mucho las competencias del gobierno local. En el marco del plan de incentivos, como veníamos ya trabajando el tema de la meta de centros de promoción y vigilancia, se ha visto oportuno y sabemos que el objetivo de este programa presupuestal también contribuye a reducir la desnutrición crónica, que es el objetivo principal de este programa presupuestal. En ese sentido estamos apostando de que el gobierno local pueda implementar más centros de promoción y vigilancia, pueda contribuir al funcionamiento de estos centros y de igual forma se dé la sostenibilidad al padrón nominal. Creo que esas 3 líneas de trabajo están claras para la definición operacional del producto de municipios que corresponde al programa articulado nutricional, ¿no? La implementación de los centros, el funcionamiento de estos centros y el padrón nominal. Sabemos que con un solo centro en una localidad no vamos a reducir la desnutrición. Sabemos que tenemos 10, 20 comunidades y eso de repente vamos a lograr que se expandan más estos centros de promoción porque es una estrategia comunitaria efectiva que contribuye a reducir la desnutrición. Lo otro en relación al sistema de información del estado nutricional, efectivamente, a nivel de los establecimientos contamos con este aplicativo, es decir, que cada familia que cuando acude al establecimiento de salud, a sus controles que les corresponde, el personal de salud cuando realiza la evaluación antropométrica, que nosotros lo conocemos desde el sector salud, el personal de salud registra la información del peso, talla y los datos de hemoglobina que se ha considerado en ese mes. Y esa información es ingresada a ese aplicativo y automáticamente la información nos arroja mensualmente de acuerdo a la cantidad de niños que han acudido, ¿no? Básicamente. Y lo otro también comentarles que dentro del Ministerio de Salud el año 2014 se emitió 2 marcos normativos, que es el Plan Nacional de Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil, y dentro de las líneas de trabajo el ministro, el sector salud ha contemplado el trabajo clave con los gobiernos locales. Y es algo que lo vamos a impulsar este año, ya lo venimos trabajando desde el 2014, pero este plan es hasta el 2016. Entonces hay un trabajo muy interesante que se tiene que hacer con los gobiernos locales, porque el trabajo tiene que ser articulado, ¿no? Y lo otro también mencionarles que el año pasado, en diciembre, ya se hizo énfasis ya se difundió el Plan Nacional Bienvenido a la Vida. Donde una de las prioridades es darle la atención oportuna a los niños recién nacidos y a las gestantes, ¿no? Sabemos que casi el 50% de los niños fallecen en los primeros 15 días y creo que este marco normativo responde a eso, ¿no? Darle los cuidados, las atenciones a esta población vulnerable básicamente. Yo creo que con reformular estas definiciones operacionales vamos a tener un mejor acercamiento con los gobiernos locales y es más, los gobiernos locales se van a poder programar en estos programas presupuestales, ¿no? Porque el día de ayer hacíamos un análisis con una región y cuando revisamos la página, ahora que la página del Ministerio de Economía es totalmente transparente, entrábamos a la página amigable del MEF y hacíamos el seguimiento diario de los presupuestos y da la casualidad que había un gobierno local de una región X que en el programa presupuestal articulado nutricional se había programado para dentro de municipios saludables la construcción de postas médicas, ¿no? Y en realidad habría que un poco analizar, reflexionar si efectivamente el construir una posta médica, así como lo han contemplado, de alguna manera va a contribuir a reducir la desnutrición crónica. De repente hay intervenciones más efectivas que puede, de repente a corto, mediano plazo, disminuir estos porcentajes que tenemos a nivel local y a nivel del país, básicamente, ¿no? Bueno, las preguntas, Javier, sobre cómo hacer las modificaciones presupuestales. Es revisar lo que se ha programado. Partiendo de lo que dice la representante del Ministerio de Salud, es que, por ejemplo, cuando ves el programa articulado nutricional, ves las inversiones que han programado los municipios, a pesar que hay una norma clara de qué cosa está relacionada a la reducción de la desnutrición crónica infantil, la directiva que ha salido del Ministerio de Economía y Finanzas en el 2012, todavía hay muchos proyectos, hasta construcción de carreteras, que se asigna dentro del programa articulado nutricional. Entonces se tiene que ordenar efectivamente los proyectos de inversión que estén orientados a reducir desnutrición crónica infantil. Eso se tiene que ordenar y tiene que programarse donde corresponda. Cuando se dice el Ministerio de Salud está reorientando, redefiniendo la definición operacional, es importante. ¿Por qué?
porque los gobiernos locales gastan en el mantenimiento de la sostenibilidad del centro de vigilancia. Sin embargo, muchos ese presupuesto lo están programando fuera del programa articular nutricional. Sería deseable que eso se programe en el producto que se llama municipio saludable. Igualmente, el mantenimiento del padrón nominado, los gastos que el municipio realiza para mantener este padrón nominado debería programarse dentro de municipios saludables. Entonces, con la definición operacional que está reformulando el Ministerio de Salud, va a ayudar, va a orientar para que efectivamente se visibilice los gastos que el gobierno local está desarrollando con el objeto de reducir desnutrición crónica infantil. Por otro lado, respecto a ya la dinámica del plan de incentivos municipales, acuérdense que en el decreto supremo 033 2015 del Ministerio de Economía y Finanzas, este año ha sido aprobado las metas que se van a evaluar en el plan de incentivos municipal. Tiene dos fases. Unas metas se evalúan al 31 de julio y otras metas al 31 de diciembre. Todo el detalle, el instructivo, está en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, ponga plan de incentivos municipales. Ahí se ha distribuido los distritos de 4 maneras. Los distritos que tienen menos de 500 viviendas urbanas, los distritos que tienen más de 500 viviendas urbanas, estas, diríamos, particularmente tienen bastante población rural, y luego distritos que tienen, ciudades no principales, ¿no?, tipo B, y ciudades principales tipo A, que son las grandes ciudades. Entonces, para cada uno de ellos hay un conjunto de metas que se tienen que valorar, se tienen que evaluar en periodos diferentes. En algunos casos, por ejemplo, si bien la evaluación final será el 31 de julio, algunos aspectos ya hay que cumplirlo en abril, cumplirlo en mayo. Contra esa es el cumplimiento de esas metas, por ejemplo, los distritos que tienen menos de 500 viviendas urbanas, en el mes de diciembre, ¿no?, diríamos, se va a evaluar que hayan hecho mantenimiento del padrón nominal. Entonces, si tenían programado recibir 40.000 soles, supongamos, para diciembre, un distrito muy pequeñito, probablemente el 15% de ese 40.000 significa, ¿no?, diríamos, va a recibir, por cumplir esa meta, estaría recibiendo alrededor de 7.500 soles, no sé, 8.000 soles quizá. Luego, si cumple la meta, pero un distrito más grande que recibe 300.000 soles, el 15% ya es mucho más alto, ¿no? Estaría haciendo 45.000 soles por cumplir con el mantenimiento del padrón nominado y 15% por mantener los centros de vigilancia comunitaria. Eso significa que podría recibir hasta 90.000 soles. Adicionalmente, si cumple todas las metas, ¿no?, y hay algunos distritos que no han cumplido metas, ¿no?, todo se hace un fondo con todo lo que no cumplen, con los distritos que no cumplen. Entonces, esa plata que no se entrega porque no cumplen, se reparte entre los que cumplen todas las metas. Entonces, tarea número 1 para los gobiernos locales sería probablemente tener toda la información. Este decreto supremo, el 033, les va a decir cuáles son las metas para distrito. Está el listado de a qué distrito, el distrito que gobiernan, a qué tipo de distritos corresponde, ¿no? Y también la información precisa, ¿no?, del instructivo en la página web de qué medidas se tienen que tomar para que se pueda cumplir. Diríamos que es un presupuesto adicional que muchos distritos dejan de percibir por no cumplir las metas. Entonces, aprovechemos quizá esta oportunidad de financiamiento adicional para que se pueda contar con recursos para, como digo, complementar las intervenciones que viene desarrollando el sector salud, el sector de agua y de vivienda, ¿no?, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de manera complementaria, pero sobre todo, diría, para organizar esas instancias de articulación local que les permita hacer un adecuado seguimiento de los servicios que los niños deben recibir a nivel local. Gracias. Muchas gracias. Quiero entonces, agradeciendo al panel por estos temas. Sabemos que no se agotan los temas acá tengo como 4 páginas de preguntas que no las vamos a poder resolver ahora. Quizá ustedes los pueden ver, los sectores, y hacer comentarios para la próxima sesión. Hay varios de que no basta con cumplir con las metas, que es con la parte formal, pero también ustedes lo han dicho, la cosa es cómo eso se nota en la práctica, y cómo se nota en la práctica que eso está realmente mejorando la calidad de vida diaria de la población. Nos dicen ahora que tenemos cerca de 8.000 personas conectadas, entonces eso creo que puede ayudar a que surjan más preguntas, que se respondan adecuadamente y que haya un intercambio.
y parte de ese intercambio tiene que resumirse después en información disponible para la toma de decisiones. Yo estoy presentando ahí nomás este cuadrito que tratábamos de decir si en cada distrito pudiésemos hacerle seguimiento a todos nuestros centros poblados. Yo sé que a veces es difícil que en los municipios chicos, digamos, recorrer todos los centros. Yo acabo de llamar a una persona de un centro poblado, por ejemplo, ahora, en ese centro poblado solo había unos 3, 4 nacimientos del 2014, son chiquitos, ¿no es cierto? 0 nacimientos en febrero, ¿no es cierto? Y 0 niños que habían nacido en agosto, no importa, pero reportemos la información. Yo creo que el forzarnos todos a tener la información completa nos va a ayudar a mejores decisiones. Si no puede ir una persona, llamen por teléfono a otra, pero busquen la información aparte de la que formalmente tiene que entrar en los sistemas, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a eso de que certificado de nacido, padrón nominal, sistemas de información. Aunque no se tenga eso, aunque sea, anotémoslo en el cuaderno comunal, yo creo que eso nos va a ir ayudando. Con esas cosas, entonces, quisiera pasar a las conclusiones primero. Tenemos algunas conclusiones que nos han ido pasando. Algunas de ellas es que pensando en las personas, lo que necesitamos hacer es visibilizar esas intervenciones y que mucho depende del interés que tengan las municipalidades en realmente, yo diría, como lo hemos estado mencionando, eliminar anemia leve pronto, en meses, ¿no es cierto? Y después luchar porque disminuya radicalmente la desnutrición y la anemia de otros tipos. Es cierto que, como mencionaba Nelly Guamaní, hay municipios que no reciben ese adicional porque no cumplen con la meta. Creo que todos tenemos que esforzarnos por apoyar. Yo conozco varios municipios que no es por falta de voluntad del alcalde y su 1 o 2 funcionarios que tiene. O sea, creo que todos los niveles de gobierno y los ciudadanos tenemos que ver la forma en que apoyamos a esas autoridades, ¿no? Para que logren, no es por cumplir la meta, ¿cierto? Es también porque se estén logrando esos resultados y también por un poco más de recursos, porque los recursos no alcanzan. Y lo siguiente es, pero ese conocimiento entonces de la realidad es la que nos va a permitir. Creo que conocer a nuestra población, conocer a nuestros niños, es vital para muchas cosas. Además, yo diría que es un adicional, si conocemos bien a nuestra gente, vamos a poder llenar los formularios, así que va por todos lados, es ventaja por todos lados. Y finalmente, ese basarnos en información, entonces, es conocer lo local y conocer los registros y saber, creo que en las próximas sesiones quizá podemos aportar algo más. Y eso ponerlo en los planes y en los planes operativos. Y, por ejemplo, como decía Nelly, ¿por qué no lo añadimos de una vez como línea de acción de comunidad saludable o municipio saludable? Eso ayudaría a la identificación, pero a que en el futuro la programación anual y multianual de cosas como el programa articulado nutricional realmente asigne los recursos multianualmente para asegurar la sostenibilidad de lo que estamos comentando. Con esos comentarios y otros que seguramente vamos a recibir en el FAC, yo quisiera pasar a ya la siguiente sesión, la 7, es la final de este ciclo de sesiones. Creo que con lo que hemos estado hablando valdría la pena preguntarnos cosas como estas dos, digamos. ¿Qué está publicándose actualmente? O sea, hoy día yo voy a mi municipalidad o en un espacio alterno que pueda tener el centro comunal. ¿Qué estamos publicando acerca de ese seguimiento de la población? ¿Están esos cuadros, resúmenes que salen del padrón nominado o no están? Si no los tienen los 6 departamentos, ojalá que Nelly nos pueda enviar un correo después diciendo cuándo estarán los otros, podrían sacar la información de ahí, del INEI, de donde sea, e ir completando la información, esa es una. Y la otra es, ¿por qué no podemos registrar, yo diría, el registro cercano, ¿no es cierto? Preguntarnos, ¿y qué se está registrando en el centro poblado? Ya no ¿no es cierto? Ya no a nivel del agregado de la municipalidad. El verdadero dato está en el centro poblado. Hay cuaderno comunal en casi todos los centros poblados que yo he visitado, ¿no? Una comunidad chica tiene su cuaderno. ¿Por qué no anotamos ahí, por ejemplo, cuántos nacieron en febrero? Yo diría, eso sería hoy y ahora en marzo, ¿no es cierto? Y esa información, ¿cómo podemos compartirla? Si viene alguien de la municipalidad que le tome una foto al cuaderno, lleva eso y lo anotamos en este agregado que estamos diciendo. Creo que son cosas que podemos discutir la próxima semana. Ojalá que en el foro nos puedan dar ideas y ver cuán realista es eso. Entonces estamos viendo nuestras sesiones y ya la última será la del programa de clausura con conclusiones y recomendaciones de lo que ha sido este curso. Lo que sí ese va a ser el próximo programa.
Entonces no me queda más que agradecerles, mencionarles que va a haber una repetición de este programa el viernes 13 a las 4 de la tarde, y agradecer una vez más a la Fundación Van Lier, porque esta plataforma y parte de lo que tenemos viene de ahí, al Ministerio de Salud, cuyo equipo está atrás siguiendo estos temas y ojalá respondiendo también a las preguntas, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que ha venido apoyando esto desde hace bastante tiempo y con las acciones en las regiones está ayudando también a esto, a la cooperación alemana implementada por GIS, a UNICEF y a la Sociedad Peruana de Pediatría. Todos ellos están cooperando para este conjunto de sesiones. Sin más, entonces me quiero despedir hoy día de esta penúltima sesión y los esperamos el próximo martes para ya nuestra sesión de cierre. Esperamos que el foro y que los comentarios puedan permitir participación. Ahí les pongo entonces al final, si podemos ver lo último, es que sí podemos, digamos, entre ahora que es martes, ¿no?, mañana, pasado, creo que podemos seguir utilizando el foro. A los que se les caiga internet, hay un número de teléfono con un RPM para que en cualquier momento se pueda comunicar, y la página web, y también en cada programa, en cada sesión, están colgados una serie de documentos, parte de los documentos que han mencionado y los que nos envíe cada uno de los sectores o Remurpe, lo estamos también poniendo ahí a disposición, así que puede resultarles más fácil bajarlos directamente de ahí. Eso es todo entonces, muchas gracias, buenas tardes y los esperamos el próximo martes. Muchas gracias a nuestros panelistas y a Nelly Wamani.